En el nombre de Ómelas, Terramar, Leguín, Ecumen. Amigas y amigos de Ceroscopios, yo soy Claudia. Y yo soy Lancelot. Y hoy volvemos a compartir reflectores para hablar de la diosa magnánima y magnífica que nos ha bendecido a todos con su escritura, que es más conocida por su obra de ficción, pero hoy vamos a bendecirlos a ustedes con otra faceta de ella, que son sus ensayos. Críticas a la literatura tanto de ciencia ficción y de fantasía. Este libro es súper difícil de conseguir. Es difícil de conseguir. Sí, lo tenían los de Mirabilia, los tienen los de Busco Libre. Sí, pero pues el día de hoy queremos solamente antojarlos de su lectura y que nos digan también si están de acuerdo, si no están de acuerdo, porque hay unas cosas que tienen que ver con la literatura más del mainstream y su relación con la ciencia ficción y la fantasía. Cabe aclarar, para chicanear, que de los 3 libros que trajo Mirabilia, que importó, Ángela compró uno, yo compré otro y se me quedó. Y el otro lo compró Rodrigo, al parecer. Para mí que lo compró en otra parte y luego dijo, yo compré el tercero. Mentira, porque a mí me dijeron que había 2 solamente. Pero bueno, se los dejamos ahí. No creo que haya una persona en el mundo que no haya escuchado hablar de Ursula K. Le Guin en ámbitos de ciencia ficción, pero si no la conocen, nosotros somos felices de instruirlos un poco en quién fue esta maravillosa escritora. Querida Ángela, cuéntanos un poquito de quién, a grandes rasgos, fue Ursula K. Le Guin. Ursula Kroeber Le Guin nació en 1929 y murió hace relativamente poco, en el 2018. Sí. Fue una escritora y poeta estadounidense reconocida principalmente por su obra, obviamente, de ciencia ficción y fantasía. Nació el 21 de octubre en Berkeley, California, y creció en un entorno intelectual porque su padre fue un antropólogo destacado y su madre pues era una escritora y una educadora muy prominente. Le Guin comenzó a escribir desde joven y estudió en la Universidad de Columbia, donde se especializó en literatura inglesa. A lo largo de su carrera, Le Guin se destacó por su habilidad para explorar temas complejos como el género, el poder, la cultura y la identidad en contextos imaginativos y profundamente humanos. Sí, y pues si hablamos de sus obras, una de las más conocidas es toda esta serie de Terramar. Ella menciona incluso un poco los orígenes de Terramar en este libro del que vamos a hablar hoy. Y bueno, Terramar, como muchos afirman, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Es como la precuela de Harry Potter, un poco esa gran inspiración, porque es esta primera obra en donde se toma, guarda las proporciones, honestamente. Y Úrsula lo dice, en su momento cuando ella empieza a escribir Terramar, los magos eran estos hombres de barba blanca, sí, como Fixie por si acaso. Fixie es un mago, y Úrsula dijo... y vio a magos como Fixie y dijo cómo eran cuando eran jóvenes. Y entonces aquí donde aparece Get, porque ella también lo menciona aquí, que sus personajes, ella es muy seria con la pronunciación de los nombres, y Get nace y desde que apareció o ella lo descubrió y empezó a crear como este mundo de magos que apenas están aprendiendo la magia, los nombres, eso hablaremos ahorita. Creó toda esta saga que de allá para acá básicamente es que se reafirmó y se regeneró y se reactualizó como vemos a los magos, ¿no? También tiene obras muy conocidas como Los Desposeídos, que publicó en 1974. Los Desposeídos también es una obra en donde Úrsula explora mucho como el carácter social, es una ciencia ficción que examina que por aquí debe estar. En algún lugar de esta biblioteca, Daniel. Arriba por allá. Arriba por allá, nos dijo la voz fantasma. Que es una obra de ciencia ficción que examina temas de política, de sociedad, y vamos a ver que Úrsula va a ser una persona que, si bien tenía como ideas muy claras y las plasmaba de una manera magistral a través de su ficción, no era panfletaria. Ella habla mucho de eso también en estos ensayos. También está La mano izquierda de la oscuridad, publicada en 1969, y es, creo que, la obra culmen de una de las obras culminantes de la ciencia ficción contemporánea, y también creo que puede hablarse de una gran referencia para la literatura queer incluso, porque es de las primeras obras o grandes obras que abordan estos temas de géneros no binarios o sexualidades fluidas o identidades de género que no se definen con cánones o binarismos. Tuvo muchos cuentos, muchos ensayos, muchas novelas más, publicó para niños también, publicó para jóvenes, fue poeta, como decía Lancelot ahorita. También hay un libro de cuentos, un libro de poesía que está como en nórdica, buenísimo, que eso es maravilloso y es muy interesante porque es otra faceta de ella. O sea, en resumen, esa mujer fue muy prolífica. Es muy interesante porque, a pesar de que ella afirmaba que no querías compartir mucho de ella como persona, y eso lo hice también en los ensayos, pues se puede dejar ver que tenía mucho que decir y tenía muchas opiniones, y era como una experta también del género y de todos los géneros que ella abordaba. Bueno, sus premios.
Sí, porque no fueron pocos. La señorita recibió bastantes premios. Sí. El Hugo, el Nebula, el Locus, el National Book Award. Hizo el prólogo para uno de los libros de cuentos de James Tiptree Jr., un gran prólogo. Sí, eso ya es un premio, me parece. Sí. Muchas nominaciones a estos mismos premios. Entonces, pues sí, era todo un personaje en su época. Sí, y pues también mencionar, ¿no? Ya también es un icono que se está reivindicando ahorita también como una voz muy feminista. Y creo que en sus ensayos, sí, en su ficción también, ¿no? Pero en sus ensayos se nota mucho que ella era muy partidaria de la equidad de género dentro de, pues, el ámbito literario, pero también de la equidad entre los géneros literarios. ¿No? Sí. Entonces también era muy partidaria. Hay un ensayo maravilloso que ahorita vamos a profundizar, en donde ella dice: quizá como mujer no me ha ido tan mal dentro del género, pero como escritora de ciencia ficción, en comparación con escritores de bestseller, me pagan una porquería. Y luego como escritora infantil me pagan menos. Sí. Entonces que era una persona muy lúcida, ¿no? Sí. Muy imaginativa, y que también defendía mucho que no se tenía que intelectualizar ni el arte ni el proceso creativo, pero que a la hora de hablar y crear ensayos era una persona también muy intelectual, ¿no? Sí, ella es muy crítica, y los ensayos tienen argumentos muy contundentes, pero siempre en defensa de la imaginación como un rasgo humano que puede hacer que cambiemos la realidad y volver el mundo un mundo mejor. Entonces, pues, empecemos con eso. Bueno, hablemos un poquito a nivel general de la compilación. Es El idioma de la noche, originalmente publicado en inglés en 1979. Reúne reflexiones sobre el oficio de la escritura, la naturaleza de la literatura, la relación que Úrsula tiene con el arte de contar historias, y Lewin, yo siempre digo Lewin. Yo digo Lewin. Okay. Reflexiona sobre el poder y la importancia de la imaginación, como decía ahorita Lancelot, su proceso de creación literaria, cómo ella estudia o observa procesos de creación literaria en otros autores o creadores de ciencia ficción y fantasía. Y también habla mucho de esta conexión entre el escritor y la obra, el escritor y el lector, y la obra y los lectores. Entonces es muy interesante. En este libro de ensayos, ella inicia hablando justamente de su primer encuentro con Dunsany, y como el libro de él está siempre en la biblioteca y ella simplemente no le llama la atención, y de repente un día simplemente mira, como que lo abre y dice: esto es una revelación. Y es esa presencia de la fantasía que la va a acompañar por el resto de su vida, que es lo mismo que le pasa con una trilogía. Y ella dice que la ve en la biblioteca universitaria y dice que le intimida un poco que el libro, como cada uno de los tomos, la mira, porque hay un ojo en la portada de cada uno, y es El Señor de los Anillos. ¿Sí? Y ya le da curiosidad, se lleva uno y lo lee esa misma noche y vuelve al día siguiente y saca todos. Entonces, claro, cuando ella nos está hablando en los ensayos desde el asombro, uno también empieza a seguirla a través de esos ensayos. Por eso es tan importante que empiece con Dunsany, que empiece con El Señor de los Anillos, y que se vaya moviendo gradualmente hacia cosas muchísimo más críticas, ¿sí? No porque los textos no sean buenos, sino porque hay que exigirle a los textos que sean buenos dentro de los géneros que a uno le apasiona. Y precisamente eso del idioma de la noche va a venir a ser como ese lenguaje o esa conexión que se gesta desde las obras imaginativas, desde la ficción, desde la fantasía, de la ciencia ficción, y es eso que nos llama desde los libros, y es eso que ella ya describe como lo que está en el inconsciente, y lo que va más allá de lo que se puede percibir o lo que se intenta intelectualizar de las obras, como básicamente esta magia, ¿no? Esta magia de la literatura que logra los géneros no miméticos, que logra la ciencia ficción, que logra la fantasía, y que logran todas estas obras cuya materia prima va a ser básicamente la imaginación, ¿no? Y la importancia que tienen dentro de la sociedad, aunque ella va a defender que no es necesario buscar algo pragmático o una función pragmática en la literatura en general, pero dice: pero si me obligan a hablar, hay una función muy específica, y es precisamente el deleite, el placer, el conocerse a uno mismo, el conectar con la sociedad y con el universo, y pues muchas más. Entonces, para antojarlos pero no spoilearlos, hoy les vamos a hablar de 5 ensayos brevemente que encontramos acá, que nos parecieron muy interesantes, precisamente ensayos que hablan de la relación de Úrsula con la literatura, de la manera en que ella percibe la ciencia ficción y la fantasía, el mercado editorial un poco, y también cómo ella ve esa relación entre sociedad y géneros fantásticos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿con cuál empezamos, querida Ángela? Pues empecemos con el ensayo que es más famoso de ella, es decir, todos los que han escuchado alguna vez de Úrsula K. Le Guin, que han sentido algún tipo de curiosidad por su obra, nos hemos encontrado justamente con este que se llama ¿Por qué los norteamericanos tienen miedo a los dragones? Que es un poco una defensa de la fantasía y de los géneros, como tú dices, los géneros no miméticos, en contraposición con lo que llaman la literatura seria o la literatura de realismo naturalismo, o incluso
incluso con la vida real, como la vida que nosotros consideramos la vida real. Pero entonces ella opone, por ejemplo, formas de la ficción que son de la fantasía, la ciencia ficción, la literatura, en contraposición con cosas como la bolsa de valores, que son, o el dinero, que son ficciones aceptadas como realidades. Y dice, como los norteamericanos pensamos que los dragones no existen, cuando resulta que el dragón nos da miedo es porque habita nuestro interior, el interior de cada uno. Entonces es mucho más fácil negar su existencia que realmente ponerse a pensar, que es lo que hacen todos estos autores y autoras, ponerse a pensar en qué es ese miedo que me está habitando, en qué es ese dragón en el que siento una amenaza y no más bien el impulso de conocerme a través de ese miedo y liberarme de él en parte también. Sí, y también es muy chévere porque aborda muchas cosas en este ensayo, ¿no? Y también habla de que precisamente ese miedo a los dragones, a la fantasía, a la ciencia ficción, tiene que ver también con esta estructura patriarcal, hombre mediana edad, que manejan, pues que en Norteamérica, no, porque en Norteamérica manejan el país, aquí no lo manejamos. Como si Trump, por ejemplo, porque Trump negaría tanto la fantasía, claro, porque no le ve ni una ganancia directa, no lo puede relacionar con el capitalismo, no lo puede ver como con el éxito que se puede contar con las manos. Y dice algo que me parece muy certero, y es cuando habla de los bestsellers, ¿no? Y ella incluso dice, no quiero parecer sexista, pero es que todo tiene que ver con que es como una facción de la población que teme todas las características que pueden ser castradoras, entre esas la imaginación, y todo lo que puede parecer infantil, entre esas la imaginación. Entonces, cuando se refiere a los bestsellers, dice, listo, y este hombre puede leer bestsellers. ¿Por qué? Porque entonces ve que el bestseller hace dinero, tiene éxito y quiere participar de este poder, ¿no? De esta cadena de poder y de riqueza. Y de alguna manera ella dice, si esto no es magia, no sé qué es magia. Es muy interesante también esa mirada. Bueno, acá dice algo muy importante, y es precisamente que con estas normas o estas reglas que censuran la ficción, tienen que ver también con esa idea de puritanismo, ¿no? Y que como la lectura es deleite, para el puritanismo esto sería pecado. Entonces de alguna manera también esa imaginación tiene que ser castrada, porque puede llevar al pecado del espíritu o a salirse como de las normas, ¿no? Entonces ella dice, y así llego a mi defensa personal de los usos de la imaginación, sobre todo en la ficción, y en especial en los cuentos de hadas, las leyendas, la fantasía, la ciencia ficción y el resto del espectro radical. Creo que madurar no es dejar atrás la infancia, sino crecer conservándola, que los adultos no son niños muertos, sino niños que han sobrevivido. Es hermoso. Creo que las facultades más valiosas del hombre adulto existen ya en el niño, y que si se fomentan durante la juventud tendrán un efecto beneficioso y lo harán sabio de adulto, pero si se niegan y se reprimen en la niñez, atrofiarán y paralizarán la personalidad adulta. Por último, creo que una de las facultades más profundamente humanas y humanitarias es la imaginación, así que tenemos el grato deber como bibliotecarios, profesores, padres, escritores, youtubers de literatura o simplemente adultos, de fomentar la facultad de la imaginación en nuestros niños, de alentarla a crecer en libertad, a medrar como el laurel, proporcionándole los nutrientes que tengan capacidad de asimilar, los mejores y los más puros, y nunca bajo ninguna circunstancia aplastarla ni desdeñarla, ni insinuar que es infantil o impropia de hombres o falsa. Pues básicamente este ensayo es muy bello porque va a ser un tema recurrente en los demás, ¿no? En la mayoría de ensayos que vamos a tratar hoy es este tema importante de la imaginación como este ente per se de la humanidad, este ente interno, esta figura, esta oscuridad dentro de nosotros también, y eso nos lleva al segundo ensayo, ¿no? El de los sueños deben explicarse solos, en donde básicamente Úrsula, digo básicamente, pero es bien complejo porque habla de su proceso creativo. Entonces ella dice que cuando le preguntan, ¿tú de dónde sacaste este universo? ¿Tú de dónde sacaste este personaje? Pero cuéntanos de ti. Ella dice, ¿pero por qué? Si eso ya está en el texto. Y ella habla que ella es una persona introvertida y que su manera de expresarse es a través de la literatura, y que ella tiene una forma muy taoísta de ver la vida y de ver la literatura, y es que ella las cosas no se las inventa, sino que las descubre y las va descubriendo, y muy como en Terramar las va nombrando, y con el nombre va descubriendo todo lo que encierra, ¿no? Yo uniría 3 ensayos porque sí hay un hilo conductor como muy claro, que es El niño y la sombra, mito y arquetipo en la ciencia ficción, y la ciencia ficción y la señora Brown. Entonces, ¿cómo son los tres grandes? Y que de cierta manera devienen de los sueños tienen que explicarse solos, porque entonces cada uno es la explicación de cómo ella ve la literatura y con qué seriedad ella se sienta a escribir y con qué seriedad ella se sienta a leer a otros autores de
ciencia ficción y de no ciencia ficción. Exacto. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta idea de que los personajes se le presentan y que el deber de ella es hablar con ellos para saber de qué van y crear el mundo en el que ellos pueden, digamos, hablar de mejor manera con el lector y hacer las preguntas pertinentes para que el lector las responda. Por ejemplo, en Los Desposeídos, ella dice que Shevek se presentó muy claramente frente a ella y ella le hizo un cuento y no le hizo justicia a todo lo que Shevek tenía, sino que tuvo que crear dos mundos completos solo para él, que me parece increíble. En el mito del arquetipo, ella habla de la literatura, de la buena literatura en general, como una que tiene que ser genuina, porque en la ciencia ficción y la fantasía es muy fácil caer en los tópicos y repetirlos porque es lo que se va a vender. Hay una parte también en ensayos posteriores que va a decir, si tú pides basura, te van a dar basura para leer. Entonces, que hay que exigirle a la ciencia ficción ese tipo de calidad que viene de lo genuino. En literatura nosotros hablamos un poco de lo genuino como es la forma arquitectónica de la obra, que es la experiencia del autor que hace que se genere la obra de arte de forma genuina y se une en una forma específica, sea cuento, novela, poesía, teatro, lo que sea. Y es lo que le da la calidad realmente a la obra. Esa experiencia genuina lo que hace es hablarnos a nosotros en nuestro inconsciente colectivo, que es cuando ella lo une con Jung y el arquetipo, porque entonces resuena en nosotros de una forma muy poderosa y ahí es donde ella dice, desde ahí se tiene que escribir. Sí, y pues nada, y complementaría, porque creo que Ángel hizo un resumen maravilloso de la unión de los tres ensayos, que precisamente esa idea del mito en géneros de como ciencia ficción o como la fantasía es muy fácil, ¿no? Tomar un mito ya existente, transformarlo, desfigurarlo, adaptarlo o actualizarlo. Y Úrsula dice que esos son casi que ídolos de papel, ¿no? Ídolos de arena, que se van a derrumbar porque no es genuino. Es diferente así algo dentro del creador o del autor o de la autora lo lleva a recurrir a estas herramientas o estas formas de construcción. Y es muy bello porque ella dice que incluso la originalidad, buscar que la historia sea la historia más original creada, no tiene sentido porque siempre va a haber una historia anterior o una historia clásica que ya lo dijo todo. Y ahí ella habla porque los mitos no mueren, ¿no? Sí. Precisamente en esta búsqueda de calidad, ella también va a hablar mucho de, cuando se refiere a la señora Brown, que es a ir cita a Virginia Woolf, nada más y nada menos, de esta idea de que una buena historia o una buena novela como tal, ya hablando del género de la novela, se tiene que sostener con un personaje que sea memorable y a través de ese personaje esa autenticidad del autor, de la autora va a llegar al lector. Pero entonces ella se pregunta, bueno, en un género en géneros tan fantásticos como con tanto universo, con tanto cuidado de construir algo innovador dentro del género, es posible que haya una historia, que haya un personaje que se recuerde, que sea un andamiaje, que sea como un canal importante y auténtico sobre todas las cosas para un autor de ciencia ficción o de fantasía. Pone varios ejemplos, precisamente. Obviamente habla del Señor de los Anillos. Claro. Dice que por mucho tiempo la fantasía y la ciencia ficción estuvieron vacías, ¿sí? Como de esta clase de señora Brown o de personajes memorables hasta que aparece el Señor de los Anillos y no solo da uno, da cuatro que son uno. Sí, ella lo dice así, dice Frodo, Sméagol, Gollum y Sam son un solo personaje memorable en todas sus facetas. Entonces, claro, Frodo, el héroe que tiene una tarea y sufre todo el problema y falla, y es su enemigo el que tiene que llevar a término esto, pero ese enemigo también es Sméagol y es Sam. Entonces pues ahí está todo. Realmente sí, si ustedes llegaron a este canal por accidente, por si acaso, ¿sí? Y les gusta la literatura, estos ensayos son muy buenos para meterse también en la ciencia ficción y la fantasía, porque ella está hablando también de todos estos autores como Virginia Woolf, que lo que tienen es una calidad muy buena en la ficción, en un tipo de ficción también por mucho tiempo fue muchísimo más respetable, pero entonces lo mete a uno en este mundo de la ciencia ficción y de la fantasía que valen la pena y que tienen reflexiones que valen mucho también la pena, como Lem, como Samiatin, y su relación, por ejemplo, con la crítica y la censura en los países tanto de Oriente como de Occidente. Entonces, en resumen, si les gusta la ciencia ficción, les gusta la fantasía, les gusta Úrsula K. Le Guin o no saben nada de nada, léanse estos ensayos. Y nos dicen también, si ya los leyeron, Rodrigo, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es su menos favorito? Esperamos que les haya gustado este video, nuestra recomendación, de las primeras del año ya.
Y queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, que a veces respondemos, en YouTube, que sí respondemos siempre. Y ahora vamos a responder más. Escúchenos, por favor, en Spotify, ya saben, ese es para el bus, ¿cierto? Sí, ese es para el bus. Sí, para el autobús. Entonces queremos saludar a Juan Rafo, a Raquel Hernández, hola Raquel. Ay, sí. A Araceli Guerrero, a Pavel Molano, a MJ, a Araceli Guerrero otra vez porque se clonó este nuevo año, felicidades. A Albert Armin, a Patricia Ávila Pardabel, a Sergio Amaya, a Miriam Yarciek, a José Gómez, a María Eugenia Mexia. Y a Sergio Amaya otra vez porque también se clonó. La sustancia está potente. ¿Cuál es tu libro favorito de Úrsula? ¿Cuál es mi libro favorito? Uy, yo no sé, yo creo que La mano izquierda de la oscuridad. Sí, a mí también me encanta. Y Omelas, mención especial a Omelas. Sí. Ah, bien, estamos regias. Chao.